Bienvenidos a este diplomado, segundo diplomado en manejo del estrés para el COVID-19 y cómo soportar adecuadamente la cuarentena. La sesión anterior habíamos hablado de la gratitud en los padres y también esta gratitud cómo puede ser trasladada a los hijos mediante las neuronas espejo para que haya una buena actitud de los niños, de las niñas durante esta etapa de pandemia. Y hoy vamos a hablar de conductas de alto riesgo en niños y adolescentes durante este periodo de estrés que nos conlleva a todos, tanto el virus COVID-19 así como la cuarentena. Agradecemos al doctor Edmundo Mesta, director general del Hospital Ángeles Valle Oriente, su apoyo siempre de mucho soporte para este diplomado. Y recordando que este diplomado forma parte de un programa que se llama ¿Cómo está tu ánimo? Que llevamos en parte con el apoyo de Opus Editorial para prevenir, educar a la población y tratar síntomas de estrés en la población, depresión, ansiedad, psicosis, adicciones, sobre todo en la época fuerte del COVID-19 y de la cuarentena. Hace 2 días, estamos al día 26 de abril, hace 2 días sale esta nota en uno de los periódicos de difusión nacional, en donde un joven se le ocurrió hacer una corona fiesta, haciendo honor al virus, en pleno encierro. Usaron equipo médico, se disfrazó junto con sus amigos, tuvo que intervenir la fuerza pública para suspender la fiestecita. Y hay un dicho popular que dice que ante una tragedia, el argentino hace un tango y el mexicano hacemos un chiste. Pues el chistecito salió bastante caro porque se expusieron sin necesidad al virus y llevaron una buena reprimenda de tipo legal. Hay que recordar que actualmente ha surgido bastante evidencia científica de que tanto los fumadores como los que consumen los famosos vapers están en gran riesgo para la adquisición del virus. Ahorita vamos a hablar sobre ello. Una de las instituciones mundiales que más apoya a la prevención de esta pandemia es la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, quien ha intervenido globalmente para la prevención de este tipo de enfermedad. Hablando del fumar y el vaping famoso, en Harvard Medical School se encontró hace poco el doctor Jonathan Winikoff de que ambas prácticas bajan la inmunidad celular, con lo cual hacen más susceptibles a los niños y adolescentes y a demás población a que contraigan el virus COVID-19. Entonces, si queremos tener buena inmunidad, hay que evitar esta práctica nociva para la salud. Evitar consumir alcohol y tabaco también disminuyen la inmunidad el alcohol. Entonces, fiestas en adolescentes, en jóvenes, hay que mantenerlas a un lado por lo pronto para también preservar la sana distancia y demás riesgos que conlleva estas malas prácticas, ¿no? En parte, ¿por qué los jóvenes se arrojan a este tipo de prácticas de alto riesgo? Porque está descrito en la literatura de que esta población desarrolla un sentido de omnipotencia e invulnerabilidad. Alguien entre los 20 y 40 años frecuentemente dice, es que a mí no me va a pasar nada, yo no me puedo morir ahorita, soy muy joven. La que se muere es hasta en la edad de adulto mayor, ya después de los 60, 70 años. Y este sentido de omnipotencia e invulnerabilidad hace que las personas de esta edad cometan actos de alto riesgo, como por ejemplo tomar alcohol en exceso en bañeras, en ambos sexos, y esto pone en riesgo la salud y la inmunidad celular. Vemos aquí una gráfica de la distribución de casos confirmados de COVID por tipo de paciente y grupo de edad. Esta es una encuesta de hace 2 semanas en donde las barras verdes y amarillas precisamente están en el rango de la población más joven de México. Estas son barras de personas con el COVID hospitalizadas y no hospitalizadas. Entonces, contrario a lo que se creía de que iba a ser gente mayor de 60 años la que iba a ser afectada, vemos como población joven, entre 20 y 59 años, son los índices más altos de esta enfermedad. Por lo mismo de las conductas de alto riesgo que no se han modificado y que debieran modificarse a la brevedad en nuestro país. ¿Cómo podemos modificar este alto riesgo? Pues que los padres dialoguen cada vez más con los hijos adolescentes, involucrarse más en la vida de estos hijos, mantener un role model responsable. O sea, si el papá toma alcohol, se droga, etcétera, pues el hijo, por las neuronas espejo, también va a llevar un role model inadecuado.
Hablar con otros padres de familia, oye, ¿cómo lo estás haciendo con tus hijos para yo también poder hacerlo? O sea, activar la comunicación para tener conductas sanas, llevar las cubrebocas, las mascarillas adecuadamente con una sana distancia a nivel adolescente y a nivel infantil, recordando que 1 en cada 7 accidentes fatales de tráfico se encuentra alcohol en el sistema cardiovascular de las personas. Entonces hay que tener en cuenta el riesgo que corre la juventud bajo los efectos del alcohol. Recordando, evitar fiestas durante el periodo de cuarentena para mantener sana distancia. Ahora, ¿cómo detectar en el hijo, en la hija, adolescente o joven, síntomas de conductas adictivas? Si el hijo o la hija incrementa su tiempo cada vez más en conducta adictiva, si el papá o la mamá ve que cada vez toma más alcohol, fuma más, o la necesidad constante de realizar tal conducta, contrario al régimen de conducta o de orden en la casa, el papá y la mamá ya están cansados de tener la conducta y se vuelve a recaer. Hay una preocupación por la práctica de la conducta adictiva. O sea, toda la familia, el papá, la mamá, los hermanos están preocupados por el hijo, la hija adicta. Se dejan de practicar deberes cotidianos. O sea, las personas afectadas, los jóvenes, los adolescentes, dejan de hacer sus conductas cotidianas normales. Se aíslan socialmente de los amigos. Se continúa con la adicción pese a las consecuencias negativas. O sea, alguien puede desarrollar bronquitis, alguien puede desarrollar problemas de la piel por adicción al alcohol, a tabaco, y siguen en su proceso. Se altera la conducta con ansiedad, hostilidad, irritabilidad, inquietud, conductas indebidas, y se sigue consumiendo la sustancia indeseada. El uso de estas sustancias desinhibe al cerebro primitivo, que aquí lo vemos como un cavernícola dentro del sistema límbico. Entonces esto conlleva que la persona sea impulsiva, sea agresiva, no actúe con lógica, como vamos a ver. Aquí en esta diapositiva vemos cómo los hábitos se forman. La historia empieza en el tegmento, en donde se genera en el cerebro medio la dopamina. Hay dos líneas, dos vías. La vía en rojo que va hacia el área frontal, donde la dopamina regula la conducta, la motivación, la planeación, el control de impulsos. Y la vía amarilla que pasa por el striatum, que es el centro del placer. Tanto la amarilla como la roja pasan por el striatum y llegan y se alojan en la parte suplementaria motora arriba del cerebro. Esa es la vía positiva. Entonces un impulso activa dopamina, se va a área frontal, se va a striatum y de ahí pasan al área suplementaria motora en un hábito positivo. ¿Qué sucede con hábitos negativos? El cerebro anterior se eclipsa, ahí vemos un eclipse. Entonces la dopamina dispara en tegmento, se va al striatum y no pasa por el área frontal. Entonces no hay planeación, control de impulsos, prevención, y pasa al área suplementaria de impulso y se hace un círculo negativo, vicioso, de estímulo-respuesta de adicción a cualquier sustancia o práctica nociva. Recordando que el cerebro posterior dispara 9 estímulos negativos de adicción contra 3 estímulos del área frontal. ¿Qué áreas intervienen en procesos adictivos? En la intoxicación o en el abuso. El striatum, el centro del placer, el striatum dorsal, ventral, lobo pálido, tálamo. Entonces hacen que la conducta sea placentera sin tocar al área frontal. La amígdala produce ansiedad, depresión, síntomas de abstinencia. Y la preocupación y anticipación son regulados por la corteza parietal, en donde se asienta el hábito negativo, y por el hipocampo, en donde se memoriza un hábito negativo. Este es una imagen cerebral muy útil de SPECT. El SPECT es un TAC con medio de contraste. Y vemos la superficie homogénea de los cerebros, por abajo del cerebro, por el lado derecho, el perfil derecho, por el lado del perfil izquierdo y por la superficie, una vista superior del cerebro. Esas son las 4 áreas, como vemos, homogéneas de coloración de funcionamiento normal. Todas las sustancias de abuso producen imagen cerebral al queso gruyere, que vemos ahí en la pantalla a su derecha. El queso gruyere tiene muchos agujeritos. Bueno, el cerebro que tiene cualquier tipo de adicción tiene áreas parecidas a los agujeritos, y esas áreas corresponden a áreas de bajo metabolismo o perfusión. Ahí vemos un cerebro de un joven que abusó
de nicotina y de cafeína en exceso. Entonces dejan de funcionar muchas áreas del cerebro y la imagen es similar a la de un queso gruyere. Una persona que abusa de alcohol desde los 20 hasta los 50 años, vean qué deteriorado se ve muchas partes del cerebro que no trabajan adecuadamente, las áreas frontales, parietales, temporales, occipitales. Una persona también alcohólica, vemos el cerebro con muchos datos de hipoperfusión después de 17 años de uso cada fin de semana de abuso de alcohol. Con 38 años de edad el cerebro está muy deteriorado con el uso de alcohol. En esta gráfica el cerebro está girando. También es un cerebro de una persona alcohólica por largo periodo de tiempo y vean los hoyos del cerebro que son reflejo de las áreas de bajo funcionamiento cerebral difuso, áreas frontales, temporales, parietales. Entonces no hay lógica, no hay prevención, no hay racionalidad y el cerebro primitivo es el que está actuando. La irritabilidad, la manipulación, la agresividad, la irresponsabilidad es lo que actúa. Al mismo tiempo en estos jóvenes hay que evitar dependencia y codependencia de los papás. O sea, es una conducta adictiva. Vamos a ver este caso hipotético de un joven de 18 años que consume alcohol en exceso de los 13 años. O sea, lleva 5 años consumiendo sustancias tóxicas. Sus padres deciden que él consuma alcohol solamente en casa. Aunque ha perdido el colegio, sus amigos y sustrae dinero de sus padres, dice su mamá, es mejor tenerlo en casa, ya que si lo internamos en un centro para rehabilitación, se contamina de los malos hábitos de los demás. Entonces, una persona así tarda muchos años en que abra los ojos para hacer un cambio, la familia también, y cae en un circuito de dependencia-codependencia que hay que abordar durante la terapia. Una persona con área frontal adecuada, como vemos a la imagen de la derecha, va a estar actuando su cerebro plenamente. En rojo vemos todas las áreas bien perfundidas. Y la vía positiva del hábito positivo se activa a través del ejercicio, creatividad, meditación, estudio, trabajo, enamoramiento, autodiálogo positivo y autoafirmaciones para el área frontal. Cuando se apaga esta vía positiva y se cae en adicciones, cual sea, dijimos, sexo, droga, ludopatía, alimentos, alcohol y otras, entonces se apaga el área frontal, ahí vemos en la imagen de la izquierda, y predomina el cerebro posterior, con ilogicidad, impulsividad, como vamos a ver. Una persona ludópata que practica el juego patológico consiste en un comportamiento de juego desadaptativo, persistente y recurrente que altera la continuidad de la vida personal, familiar, profesional e intelectual. Los tratamientos generales son muy similares para las conductas adictivas. Hay que hacer una historia clínica completa, estudios de laboratorio de imagen cerebral, medicar cuando sea necesario, psicoterapia, grupos de personas anónimas, terapia individual y familiar, practicar la meditación. Antidepresivos, sí hay depresión en la persona adictiva, ansiolíticos no adictivos para evitar el craving, la abstinencia, estabilizadores cuando sea necesario, litio, valproato, carbamazepina, sí, sobre todo si hay diagnósticos duales de abuso de sustancias y bipolaridad o abuso de sustancias y psicosis, así como el uso de antipsicóticos contra delirios y alucinaciones e impulsividad y suplementos naturales. Ahí estamos viendo la vía positiva y negativa de estas sustancias. Recordando, el cerebro anterior, los lóbulos frontales, controlan al cerebro posterior en una persona sobria y sana. ¿Cuáles son las funciones frontales? Lógica, autocontrol, racionalidad, ecuanimidad, empatía y compasión. Entonces aquí vemos un cerebro en donde el área frontal controla a toda la parte positiva. Cuando hay adicciones de cualquier tipo, si vemos en la siguiente diapositiva, el área frontal está apagada, comparándola con la previa en donde estaba plenamente encendido el área frontal. Aquí en estos tres cerebros lo que predomina es el cerebro posterior, sistema límbico y demás partes, que produce logicidad, impulsividad, irracionalidad, agresividad y adicción. Entonces el tratamiento de terapia cognitiva y mindfulness reconecta el área frontal para que tome el control del área frontal y de todo el cerebro posterior. Esa es la finalidad del cerebro. Recordando, las adicciones apagan el cerebro anterior y la terapia cognitiva conductual y el mindfulness la reconecta. La prevalencia de ludopatía es del 0.4 al 3.4 en adultos, es bastante alto. En Puerto Rico y en Australia llega hasta un 7%, que son las regiones del mundo donde más adicción al juego patológico existe. Y
del casi el 2.8, casi el 3 al 8% en adolescentes y estudiantes se desarrolla mucho la ludopatía. Hay que tener cuidado, por eso la mencionamos. La adicción a la cafeína produce los mismos daños cerebrales que los mencionamos anteriormente. Aquí vemos una caricatura en donde este personaje está tome café fuera de control, porque el tabaco y el café producen adicción cerebral. Como también la comida produce adicción. Esta es una involución del ser humano, desde los monos hasta la persona obesa. ¿Qué base fisiológica tiene la adicción a los alimentos? Sobre todo la ingesta de alimentos de alto índice glicémico, entre ellos la comida chatarra, producen un incremento de insulina, y la insulina produce inmediatamente una hipoglicemia, y la hipoglicemia produce ansiedad, cefalea, temblor, apetito desmedido, y otra vez se vuelve a comer. Entonces, los alimentos adictivos forman parte de cualquier tipo de adicción. Por ejemplo, ahí vemos alimentos de alto índice glicémico muy adictivos: el pan, la grasa, la carne, las donas, refresco de cola, las malteadas, todas las botanas que hay, había así por haber. Todos estos alimentos producen una adicción tan fuerte como cualquier sustancia tóxica. En cambio, alimentos de bajo índice glicémico o la dieta del Mediterráneo o dieta antiinflamatoria que ahí vemos en escena son variados, no producen alteraciones de la glucosa y son muy nutritivos para el cerebro y la producción de neurotransmisores, serotonina, dopamina, norepinefrina y demás. El juego social es adecuado en la familia siempre y cuando no se caiga en dependencia. Juegos de mesa. Si alguien se va a dedicar al juego profesional, es muy probable que no llegue a ser como Allen Cunningham, que es uno de los campeones a nivel mundial. Entonces tengan mucho cuidado con la ludopatía. También vemos aquí que como la persona pierde bienes económicos, pierde familia, pierde escuela, pierde todo. El tratamiento puede tener un modelo cognitivo conductual, psicoeducativo, farmacología, como ya dijimos, jugadores anónimos o AA si hay involucramiento de alcohol. El coaching como modelo complementario también es útil en estos problemas. La terapia cognitivo-conductual se puede enfocar al ejercicio de costo-beneficio, identificando distorsiones del pensamiento y buscar cambiarlas por pensamientos antídoto de sentido común. El principio de los 12 pasos de AA es muy útil para cualquier tipo de conducta adictiva para desarrollar culpa reparatoria. Ahí vemos en esta diapositiva los 12 pasos del modelo AA. Desde el primero, reconocer y admitir la impotencia ante el alcohol. Segundo, creer en un poder superior, y así sucesivamente hacer una cascada de síntomas de estos 12 pasos para que la persona sea libre de adicciones. Recordando que el cerebro anterior es lo que hay que activar a través del tratamiento para que controle la impulsividad del cerebro posterior, el cual es ilógico, impulsivo, irracional, agresivo y adictivo. La adicción al celular también produce daños cerebrales al igual que otro tipo de sustancias. De hecho, le llaman la heroína digital a toda adicción al internet, al celular, al internet, etcétera, ¿no? Entonces, esta es otra gráfica en donde hay una involución del ser humano hasta que la persona se torna adictiva al internet. En la siguiente diapositiva vemos áreas. Aquí en verde están las áreas señaladas de la sustancia blanca que se dañan por la adicción al internet. Áreas frontales, áreas del cíngulo, partes parietales, cerebelo. O sea, muchas áreas de la sustancia blanca, la sustancia que conecta o interconecta las neuronas, se ven afectadas por la adicción al internet. Hay diversas modalidades de adicción al internet, por ejemplo, internet, al cibersexo, ciberrelaciones, compulsiones netas, sobrecarga de información, adicción a la computadora. Entonces, recordando, la adicción a la computadora en cualquiera de sus variedades también daña al cerebro, produce depresión, produce a veces déficit de la atención, inhabilita a la persona. Ahí vemos un video, hay un link en donde se pueden conectar al internet para que revisen esta caricatura de este monito que se está levantando y acostando repetitivamente hasta acabar con su vida. La adicción al celular, ahí vemos cómo está repartido en un pie, en cuanto a si la gente está de acuerdo que la adicción es muy frecuente. Vemos los diferentes porcentajes de respuesta, ¿no?
Adicción al internet, puede haber adicción al cibersexo, pornografía, salas de chat para adultos, sitios de roleplay de fantasías para adultos. O sea, y también, recordando, esto afecta al cerebro como si fuera otra patología adictiva. Vemos un cerebro en la imagen del espectro, un cerebro saludable y un cerebro parecido al queso Gruyère con áreas de hipoperfusión frontal, temporal, parietal, cuando hay una adicción al internet de tipo sexual. Vemos áreas de un cerebro de control voluntario con un uso de pornografía en donde hay mayor desgaste de ciertas áreas del sistema límbico. En la adicción al internet también se afecta en esta diapositiva. Vemos, esto es una resonancia funcional en donde vemos las áreas frontales afectadas, el área de la ínsula, el área temporal. Son sistemas emocionales y cognitivos que se afectan con la adicción al internet. Esto repercute finalmente en la adicción al internet con menor productividad laboral, menor interacción social con amigos o familiares. El extremo de esto es el famoso término hikikomori, en donde la persona se encierra en su cuarto, hacen de su cuarto su casa, su oficina, su sala de estudio y descuidan la vida laboral, social, productiva y por así decirlo, se encuevan en sus recámaras. Muchas veces, sin que se dé cuenta la persona, se causa una adicción al internet para saciar la ansiedad, el estrés, la soledad o la depresión. Hay que darle tratamiento. Factores de riesgo es, por ejemplo, muchos adolescentes son infelices, entonces buscan un estímulo artificial a través del internet para experimentar una mayor satisfacción en línea que en la vida real. En esta diapositiva vemos cómo las redes sociales han hecho presa a un joven que está sobre el diván escuchando música y siendo adicto a las diversas redes sociales. Al estar haciendo este tipo de ejercicios adictivos se cae en el multitasking, que produce, como dijimos, déficit de la atención, depresión, ansiedad. Muy riesgoso estar usando el celular, la computadora, el iPad. El gran problema aquí es que estas adicciones muchas veces se inducen desde la primera infancia. Entonces hay que evitar adicciones en la primera infancia, adicciones a los adolescentes y en la juventud. Hay que evitar dormir con el internet al lado por la radioactividad que despierta y porque el cerebro no descansa, porque hay llamadas, hay mensajes. Entonces hay una intermitencia de estímulos al cerebro en la noche y no se pueden generar los neurotransmisores necesarios para el día siguiente. Aquí en una teoría de gráficas vemos cómo las redes neuronales que están en azul se desconectan en las áreas frontales y parietales, con lo que se produce trastorno de déficit de atención y también depresión. Hay que tener cuidado con eso. Se pierde en la adicción al internet la noción del tiempo y al perder la noción del tiempo se pierde la optimización del tiempo para hacer tareas, trabajo, hogar. O sea, no se cumplen con funciones familiares, sociales, profesionales. El doctor Manfred Spitzer, investigador en Alemania, publicó hace unos años un libro altamente recomendable que se llama Demencia Digital. Entonces es un bestseller en Europa, muy útil para los padres de familia, en donde se ve claramente cómo el cerebro se va deteriorando cuando se hace adicto a las redes sociales. Aquí vemos un cartón cómico en donde una maestra le dice al niño, cuando el niño está hojeando un libro, esto se llama leer, es la forma en que la gente instala nuevo software en su cerebro. Porque los niños ahora ya no leen libros, sino leen puras actividades de cibernética o se enfocan más que nada en la tableta. La siguiente diapositiva, irónicamente vemos una persona que le salen telarañas al estar enlazado permanentemente a la computadora. Síntomas de adicción al internet secundarios son dolores de espalda, dolores de cuello, dolores de cabeza severos, cefalea, hay problemas del sueño, hay pronunciado aumento de peso o pérdida de peso. Hay síndromes ya bien establecidos, el túnel del carpo, de tanto usar los teclados, el mouse, se van alterando las articulaciones del brazo, antebrazo, manos. Hay problemas cervicales a veces que traen luego estrechez del canal medular con problemas de perfusión cerebral y de columna. En China hay un link para que veamos un video en donde los jóvenes que son adictos al juego los tienen que internar en clínicas similares a las clínicas de adicción para desintoxicarlos de esta adicción severa al internet. La adicción a la televisión es
algo similar al internet, produce vida sedentaria, produce sobrepeso en niños, en adolescentes y en adultos. Hay que prevenir esto. Aquí un paciente va con el terapeuta y le dice al terapeuta, pues es muy interesante lo que me estás mostrando, pero necesitamos realmente hablar del tiempo que gastas en eso. Tal vez en el siguiente comercial podamos dialogar al respecto. O sea, si no se da cuenta el terapeuta como el paciente cae en la misma adicción del internet. Adicción al trabajo, Karochi. A veces la gente se hace adicta al trabajo, trabajar, y se vive para trabajar. De tal manera que a veces hay infartos al miocardio o muerte súbita, y en los japoneses le llaman este síndrome fulminante y muchas veces fatal, Karochi. Hay que evitar llegar a esto. El tipo de ayuda que se recibe para evitar estas adicciones es reconocer los problemas subyacentes. A veces hay una depresión en el fondo de una adicción al internet. Hay que confrontar a la persona que está adicta y fortalecer círculos de apoyo social, y que se atienda con terapeuta, con medicamento cuando sea necesario, implementando los 12 pasos que ya dijimos, grupos de apoyo anónimos, terapia cognitiva conductual para reestructurar percepciones sobre el uso del internet, evitar conductas compulsivas, reactivar el niño interior o la niña interior que todos llevamos dentro, dar nombre a cada síntoma, decir, a ver, tengo una obsesión compulsión por el internet, por el celular, asociar los síntomas con las estructuras cerebrales, o sea, decir, por ejemplo, bueno, el área del tegmento dispara dopamina que va hacia el estriatum y de ahí al área suplementaria, y se hizo un circuito negativo, hay que vetarlo, apagarlo y llevar los pensamientos al área frontal con autodiálogo positivo, con autoafirmaciones, orientando los pensamientos hacia el cerebro anterior. Entonces, la autoafirmación hace que el cerebro anterior funcione de mejor manera, y vemos el abstract de la investigación en donde se ve claramente en verde cómo el área frontal se incrementa al estar haciendo afirmaciones positivas o autodiálogo positivo, activando al consejero, al amigo, al observador, al coach, al espectador imparcial, al consejero sabio, que nos ayude a restablecer el funcionamiento frontal para controlar impulsos, para tener planeación a futuro, para tener lógica y racionalidad en nuestros actos. ¿Qué más nos orienta o nos ayuda a activar el área frontal? Tener pasatiempos, ejercicio aeróbico, cantar, música, meditar, dialogar, mostrar resiliencia, soportar el estrés, sentido del humor, no tomar los problemas como algo personal y visualizarnos con esperanza. El autodiálogo positivo activa el área frontal y el núcleo accumbens para que haya una mejor perfusión en el cerebro anterior. Recordando, los 2 pasos son muy útiles para cualquier tipo de conducta adictiva en jóvenes. A veces la gente se hace adicto a los estudios, empieza a estudiar una licenciatura y luego un doctorado y una maestría y un MBA y un doctorado en ciencias, etc. A veces cualquier otra conducta, por más noble que sea, se puede convertir en adictiva. Es fácil dejar de fumar. El doctor Allen Carr, él diseñó un método de dejar de fumar en 1 o 2 sesiones. Hay un libro altamente recomendable y hay sesiones de este doctor para dejar de fumar en una sola sesión. A veces la persona practica el ejercicio como algo adictivo, le llaman vigorexia. Hay gente que dedica 3, 4 o 5 horas al gimnasio al día. Y conductas de alto riesgo. De nuevo, sobre todo en esta época del COVID y la cuarentena, hay que evitar conductas de alto riesgo. Ser clavados de gran distancia en el mar o en la alberca, o tratar de con una especie de paracaídos medios minimalistas, tratar de surfear el viento, son muy peligrosos, nadar en tiburones, escalar muros, reuniones eclesiales, cuando que se están prohibidas actualmente. Algunos cultos o religiones o sectas hacen reuniones o retiros de más de 10 personas cuando está prohibido. El Spring Break famoso, esto es una foto de nada menos el 2020. Jóvenes de Estados Unidos se iban a playas mexicanas o el Caribe a llevar sus rituales de Spring Break. El Zoom es una práctica positiva para convivir con seguridad con amigos. O el House Party también es una práctica segura, terapia preventiva para mantener una sana distancia del COVID-19. Tomando en cuenta que en las conductas de alto riesgo hay un exceso de receptores de dopamina y la gente quiere estar estimulada continuamente todo el día para sentir el rush o la estimulación o excitación
cerebral. A veces hay un subyacente, una depresión o una ansiedad, diagnóstico dual, y la terapia cognitivo-conductual es muy útil para abatir ese tipo de conductas de alto riesgo. Entonces, la psicoterapia cognitiva conductual corrige, como dijimos al principio, sensación de omnipotencia. A mí no me va a pasar nada, soy muy joven. También para minimizar el riesgo, o sea, que tengan un juicio adecuado del riesgo que corren. Cambiar deportes aeróbicos, generar introspección, autorreflexión. Cuando tenemos conductas de alto riesgo en jóvenes, hay que preguntarles cómo te sentiste, qué consecuencias pusiste positivas de la experiencia sustitutiva y qué consecuencias negativas de la experiencia tuviste o puedes tener para evitar, y visualiza cambios positivos para activar área frontal. Evitar conductas de alto riesgo, subir a antenas o edificios muy altos. Esta persona, un joven, escalando las cataratas del Niágara congeladas, pues no es nada apropiado. Hay gente que acampa en acantilados, pues el alpinismo extremo también es un ejemplo de conductas de alto riesgo. O repelear sin protección alguna, o surfear el viento, los vientos, la cuerda floja de un pico a otro pico. En fin, hay que evitar echar el carro a volar y de la imaginación con conductas de alto riesgo, pero enfocándolas ahorita a prevenir este tipo de conductas para evitar ser infectados por el COVID-19 y para llevar a cabo una buena vida en la cuarentena. Practicamos la vida emocional en los jóvenes, en los niños, en la familia, con ejercicio aeróbico, meditar, pasatiempos, escuchar música, leer, escribir, mantener rituales familiares, vida social adecuada, planear vacaciones, hacer mini breaks, juegos de mesa, aprender un idioma nuevo tal vez, hacer un día de campo en familia, si hay un jardín interior en la casa, visualizar deportes en equipo en el internet o en la televisión. Agradecemos mucho a ustedes que nos ponen atención a este tipo de diplomados educativos y a la editorial Opus. Como les dije al principio, esta es una campaña dentro que se denomina ¿Cómo está tu ánimo?, para prevenir, educar sobre problemas emocionales, y ojalá sea de utilidad lo que acabamos de demostrar. Muchas gracias y nos vemos la próxima.